Acontecer electoral a la semana. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 28 de noviembre de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El INE realizó con éxito el Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral con la participación de expertas y expertos de México y otros países. El instituto conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la conferencia magistral Violencia Digital y Mediática, impartida por Olimpia Coral Melo. Además, como parte de esta conmemoración, fue presentado el libro La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y su homologación a nivel local, avances y desafíos. El INE trabaja para prevenir la violencia política en razón de género contra las mujeres indígenas y afrodescendientes. El instituto está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Los pasados 23 y 24 de noviembre, el INE llevó a cabo el Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral, en donde especialistas nacionales e internacionales abordaron el papel del periodismo, los medios de comunicación y las redes sociales en la integridad electoral. Se trató de un encuentro que extendió la discusión de la Cumbre Global de la Democracia Electoral realizada en septiembre pasado, en donde especialistas analizaron los riesgos y amenazas que enfrenta la democracia en medio de un contexto donde prolifera la desinformación y el diálogo se desvirtúa ante la polarización. En el primer día de actividades se habló sobre el ejercicio del periodismo en distintos contextos antidemocráticos de Latinoamérica, elecciones, violencia y periodismo en México, así como el periodismo de investigación en democracia. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo resaltó que la responsabilidad de los medios de comunicación y las instituciones es abrir la discusión al debate y exposición de ideas. La gran responsabilidad que tenemos, ustedes como medios, nosotros como autoridades electorales en este caso, de abrir los espacios al debate, a la exposición realmente de ideas y no solamente de imágenes, de vender como a un candidato como un producto, un refresco o un pantalón o demás, sino que se exponga la persona a la discusión, al debate. La consejera Carla Humphrey dijo que la ciudadanía conoce a las y los candidatos a través de los medios de comunicación, por lo que juegan un papel importante en las contiendas electorales. Los medios de comunicación, además, tienen el papel importantísimo de ser la forma en la que los medios, la ciudadanía se informa de qué es lo que pasa en un país, cuáles son sus candidatas, cuáles son sus candidatos, cuáles son sus propuestas y, por supuesto, cuáles son los temas, además, los programas de trabajo y los temas relevantes no solamente en cuestión de elecciones, que es nuestro punto central ahora, integridad en las elecciones, sino también qué es lo que pasa en nuestro país y cuáles son los temas que tenemos que resolver. Por su parte, el coordinador nacional de comunicación social del instituto, Rubén Álvarez, se refirió a la importancia de la conversación en la materia de cara a los próximos procesos electorales. De estos 2 días de conversación, de discusión, de debate, de llevar, tratar de dilucidar cuál es el papel de los medios de comunicación y de los comunicadores y las comunicadoras en los procesos electorales por venir, tanto en México como en el resto de nuestras sociedades y los países que nos hermanan en América Latina. Mientras que en el segundo día de actividades fue abordado el papel de las redes sociales y los límites de la libertad de expresión, la ética y el periodismo, así como la verificación de la información como nueva forma de hacer periodismo. Al impartir la conferencia magistral Ética y Periodismo, la filósofa Adela Cortina señaló que la democracia debe consolidarse y mantenerse al ser la mejor forma de organización política.
y creo que es un deber moral y político mantenerla, reforzarla y consolidarla. Y eso es especialmente importante hoy en día porque la democracia está en peligro, la democracia está en retroceso y es necesario consolidarla por el bien de todos los seres humanos y por el bien de la naturaleza. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el periodismo es un aliado indispensable para el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia y consideró que tanto democracia como periodismo enfrentan nuevos retos en tiempos de regresión autoritaria. El periodismo, como la democracia, enfrenta actualmente nuevos y graves retos y dilemas propios de nuestros tiempos recios, en los que soplan vientos de regresión autoritaria, de concentración o de intento de ello de poder en los ejecutivos, o peor todavía, de erosión democrática. Problemas que tienen que ver con la evolución de las audiencias, la crisis de los modelos de negocio que sostenían a los medios hasta hace algunos años, la proliferación exitosa de teorías de la conspiración. La consejera Claudia Zavala mencionó que con la evolución de la tecnología y la desinformación, la comunicación enfrenta nuevos desafíos. Solo por mencionar algún caso, y cuando yo misma centraba mi preocupación en las graves consecuencias negativas que generan en la sociedad las noticias falsas, llegó a mis manos un artículo en el que advertía el enorme peligro que representa la deepfake. Por su parte, la experta electoral de la UNESCO, Albertina Peterberg, consideró que una de las preocupaciones en el gremio periodístico es la manera de informar con la llegada de la tecnología y el uso de Internet. Simplemente que nuevo paradigma de información desde hace 20 años con la aparición de Internet ha cambiado un poco las reglas de juego y ha creado en las últimas décadas la aparición de Internet generó realmente una manera muy diferente de generar contenidos, de transmitir contenidos y junto con este cambio de paradigma también cambió el acceso a la información. En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre el INE organizó la conferencia magistral Violencia Digital y Mediática, impartida por Olimpia Coral Melo. Además, presentó el libro La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y su homologación a nivel local, avances y desafíos, con el fin de reflexionar en torno a la violencia digital y reconocer los avances en materia de violencia política contra las mujeres. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Norma de la Cruz, señaló la importancia de incentivar la cultura de la denuncia para visibilizar los casos de violencia digital y mediática, y añadió que las quejas presentadas ante el INE son encabezadas por ataques en redes sociales a través de expresiones misóginas. Los datos que colecta la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral nos muestran que a partir del 14 de abril del 2020, es decir, un día después de la reforma, al 13 de noviembre, hemos recibido 245 quejas, denuncias o vistas, de las cuales 81 son por ataques en redes sociales y 21 por ataques en medios de comunicación. Al impartir la conferencia magistral Violencia Digital y Mediática, la activista y fundadora del Frente Nacional por la Sororidad, Olimpia Coral Melo, señaló la importancia de visibilizar la deuda histórica con las mujeres y niñas. Pero me parece importante poner en la mesa, en la línea, en la visibilidad y en el marco, además de un día tan importante como este, la gran responsabilidad y sobre todo la deuda grande. La violencia a hombres y mujeres sí, pero la deuda histórica está en contra de mujeres y en contra de niñas. Y cuando hablamos de mujeres y de niñas, hablamos justamente de todas estas condiciones, de todas estas desgraciadamente desigualdades que ya se viven entre mujeres y entre niñas. La consejera Carla Humphrey mencionó que la violencia política es un obstáculo más para la participación libre de las mujeres en la vida pública. Siempre ha habido estos obstáculos, si no hay capacidad, si no hay tiempo, si las mujeres por estereotipo tienen que dedicarse solamente a otras cuestiones, un largo etcétera, pero ahora lo estamos viendo también con la violencia política como un impedimento más al ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales.
Y como parte de la conmemoración de este día, el instituto presentó los avances del proyecto de difusión en colaboración con La Sandía Digital sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de radios comunitarias, indígenas e indigenistas. Nuestras voces cuentan. En la presentación, la consejera Norma de la Cruz enfatizó la necesidad de consolidar la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes para que ésta sea abierta y sin violencia. Y se vaya consolidando también la participación democrática en un espacio más igualitario en el que el sexo, la raza, la etnia o cualquier otro factor no sea ningún obstáculo para hacer valer los derechos de cada persona. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y el espacio político no es ni debe ser la excepción. Aida Espíndola, coordinadora del área de feminismos de La Sandía Digital, destacó que las propias mujeres son quienes han construido el proyecto. Pero al final, pues son ellas quienes han permitido que esto continúe, porque todas compartimos la claridad y la convicción de la importancia que tiene conocernos, escucharnos, seguir construyendo un diálogo amplio que nos permita ser reconocidas plenamente como sujetas políticas en todas las comunidades que habitemos. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, explicó que el INE tiene el mandato de realizar campañas y proyectos de capacitación para que todas las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales, y dijo que el instituto es un aliado para construir una democracia incluyente. Que el INE, la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, serán siempre aliados importantes y estarán siempre las puertas abiertas para estos proyectos. Tenemos claro que parte de nuestro mandato es promover y garantizar los derechos de las mujeres en su diversidad y de todas las personas. Por ello, nos reiteramos en toda la disposición para seguir construyendo en conjunto la democracia incluyente, paritaria y sin discriminación que nuestra ciudadanía merece. Al dictar la conferencia magistral, la potestad sancionadora en materia electoral, instrumento para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, en sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nayarit, la consejera Claudia Zavala señaló que gracias a este tipo de observatorios se puede incidir desde la organización de la sociedad civil o desde autoridades electorales en una solución a la violencia contra las mujeres. Agregó que es necesaria la participación de todas y todos, pues las formas de violencia son mucho más dispersas y mucho más amplias. Además, reconoció que aún falta mucho por hacer e invitó a la ciudadanía a resolver y asumir sus responsabilidades desde el ámbito de sus competencias y en conjunto con los partidos políticos, así como a seguir trabajando para construir una mejor sociedad en la que las mujeres puedan ejercer sus derechos libres de violencia. Además, al impartir la conferencia México en el combate de la violencia política en razón de género, de dónde venimos y cómo estamos, organizada por el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco y la Junta Local del INE en la Ciudad de México, la consejera Claudia Zavala afirmó que en el país hay una crisis de violencia contra las mujeres en el ámbito público y en el privado. Dijo que luego de la reforma electoral de 2014 se pudieron visibilizar de mejor manera los casos de violencia política contra las mujeres, lo que ha permitido que las medidas precautorias y cautelares, las sanciones y las medidas de reparación del daño sean acordes con la protección de los derechos político-electorales. La consejera consideró necesario que las autoridades electorales determinen cómo hacer más eficaces los instrumentos que tienen para erradicar y atender este tipo de violencia. Por otro lado, al participar en el Foro Mundial para la Ciudadanía y la Educación, organizado por la Fundación Carlos Gulbenkian y Virtual Educa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la educación y ciudadanía son las bases fundamentales sobre las que se puede enfrentar y superar los problemas de la democracia. Agregó que ante la polarización, la intolerancia, los discursos de odio y la desinformación, la educación cívica y la cultura política constituyen herramientas fundamentales para la construcción de ciudadanía y para enfrentar los riesgos. Consideró que ante los nuevos desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial, es importante la educación para crear un piso mínimo de información que genere un diálogo coherente, razonable y constructivo. Finalmente mencionó que el verdadero defensor de la democracia es la ciudadanía, por lo que la apatía social haría imposible que la democracia subsista.
En otra información, el 24 de noviembre, el instituto presentó ante las representaciones de los partidos políticos y legislativas la urna electrónica modelo 7.0, la cual cuenta con beneficios como portabilidad, versatilidad, accesibilidad y bajo costo. Como cada año, el INE está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con su oferta editorial sobre derechos político-electorales y democracia, en donde ofrecerá diferentes actividades. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre hay presentaciones de libros de las colecciones, conferencias magistrales, árbol, temas selectos y obras institucionales. Pueden consultar las redes sociales del instituto y centralelectoral.ine.mx para seguir los eventos y las transmisiones. Entera. Al participar en el 10º Congreso Internacional de Ciencia Política, Vulnerabilidades y Resiliencias de las Democracias Postpandémicas, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, señaló la necesidad de sostener las virtudes del sistema democrático que garantizan que el voto siga siendo la mayor manifestación de poder de la sociedad. Durante la sesión, las y los participantes destacaron la necesidad de mantener la defensa de las autoridades que garantizan la estabilidad de los países en un contexto en el que la democracia se encuentra en retroceso en algunas regiones del mundo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, por el que desechó una queja presentada por una diputada federal en contra de otra diputada por presunta violencia política de género. La Sala Superior consideró que los hechos denunciados sucedieron en el marco de una sesión legislativa y se relacionan directamente con una función parlamentaria, por lo que le corresponde a la Cámara de Diputados conocer sobre ellos y no al INE. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También pueden visitar el canal del instituto en Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.